buenos días a todos. Mi nombre es Paola San Martín y soy colaboradora de la Red de Recursos Humanos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a nuestro próximo speaker, Ramiro Blázquez, Country Manager de la compañía Bonder Heide para Chile y Brasil, además consultor y docente de People Analytics, que nos ayudará a responder la siguiente interrogante: ¿podemos medir la productividad de este teletrabajo? Su presentación estará enfocada a visibilizar el desafío de recursos humanos por agregar valor a las organizaciones, la productividad como un indicador de desempeño y la importancia de People Analytics como una metodología que nos permitiría medir el impacto que tienen las iniciativas de recursos humanos en el negocio. A continuación, dejo con ustedes a Ramiro para que comience su presentación. Bueno, bienvenidos, gracias por la invitación. La verdad, un honor estar participando de esta presentación. Cuando hablé con Ilia hace un tiempo, me dijo, bueno, se escucha mucho interés en la comunidad de recursos humanos respecto de cómo medir la productividad y si el teletrabajo es productivo o no es productivo, y es parte de la discusión. Entonces, le propuse al equipo de la red tener un espacio de conversación, de reflexionar, digamos, cuál es el rol de recursos humanos, para qué queremos medir la productividad y cómo vamos a usar esa medición, y para darle sentido a esta medición. Si no, medir por medir podría hacernos caer en una trampa. Entonces, bueno, para ir complementando un poco las presentaciones de hoy, mi idea es compartir con ustedes mi mirada y el uso de People Analytics en cómo podría ayudarnos a entender si este teletrabajo y el teletrabajo que vayamos a implementar en el futuro es un beneficio para el negocio, además de beneficio para las personas. Entonces, para empezar, a mí me gusta siempre reflexionar un minuto sobre cuál es el rol de recursos humanos. Pero como no tengo las credenciales necesarias para creerme una autoridad suficiente, me gusta invitar a explicar cuál es el valor de recursos humanos, cuál es el rol de recursos humanos a Dave Ulrich. Y creo que Dave Ulrich tiene las credenciales que yo no tengo para poder hablar de cuál es el rol de recursos humanos, y muy brevemente, en un minuto, les voy a compartir la definición con la cual yo concuerdo. What a privilege to be in HR and to be a part of the human resource community globally. I'm going to talk to you today about one simple message and then 10 items which may help us do that message. Here's the message. I've written a lot of books. The first line of a book is often the major message of a book. And here's the first line of a recent book. HR is not about HR. HR is not about HR. HR is not about what we know, what we do, how we behave, how we act. HR is about the creation of value for others. Amo esta definición de crear valor para otros, porque creo que es lo que resume muy brevemente y en muy pocas palabras el eje central de la gestión de quienes estamos en el contexto de recursos humanos. Y la siguiente pregunta que se desprende de esto es, entonces, ¿qué es valor? ¿No? Y nosotros estamos todo el tiempo pensando que agregamos valor, y además la creación de valor es una palabra que se ha utilizado en todos los contextos. Entonces estamos agregando valor aquí, agregando valor allá, creando valor, valor agregado. En todos lados está la palabra valor, pero pocas veces nos paramos a reflexionar sobre qué es valor. Benjamin Graham es un asesor financiero que de hecho fue mentor de Warren Buffett, una de las personas con más éxito en inversiones financieras en el mundo, y él definió en algún momento, hace muchos años, porque tiene una persona de muchos años, que precio es lo que uno paga, pero valor es lo que uno obtiene. Y a partir de esta definición yo encontré un ejemplo muy concreto que a mí me ayuda a aterrizar muy bien qué es valor. Y entonces les presento, este es Joaquín. Joaquín es mi hijo, tiene 4 años. Joaquín ama los autos. Por definición, cualquier cosa es un auto. No importa si tiene o no tiene ruedas. Siempre es un auto que se arrastra o se mueve para un lado o para el otro. Con lo cual, para Joaquín, su vida es vital que cualquier juego tenga una vinculación con los autos. Si yo le tuviera que dar a mi hijo a elegir entre estas dos opciones, estas son 2 Ferraris, claramente, pero Joaquín seguro tendría tendencia a elegir una sobre otra.
¿no? Bueno, no importa cuántas veces haga esta pregunta, todo el mundo, y yo coincido, Joaquín va a elegir la Ferrari de juguete, y no importa cuánto esfuerzo haga en tratar de explicarle que con la Ferrari de verdad nos podemos comprar la fábrica que hace los juguetes y que él podría tener todos los modelos del mundo, él no lo va a entender porque su relación con lo que él recibe es su propia definición de valor, con lo cual lo que yo creo como mensaje importante que tenemos que tener siempre presente cuando nos cuestionamos que vamos a agregar valor es que el valor no está definido por nosotros, el valor está definido por quien lo recibe. Y eso nos pone a nosotros en recursos humanos en un lugar más complejo todavía, porque recursos humanos tiene 3 públicos que atender, 3 públicos a los cuales tienen que agregarle valor, como mínimo 3 públicos. Y me refiero a los colaboradores, me refiero a los clientes y me refiero a los accionistas. Son 3 públicos que tienen intereses distintos y que tienen una percepción de valor diferente. Ahora, ¿por qué People Analytics? Y Ilia me decía, pero contá, aunque sea en un minuto, de qué es People Analytics. Bueno, People Analytics es una metodología de gestión, no es un software, no es una herramienta, no es específicamente una tecnología, es una manera de usar la tecnología para poder gestionar recursos humanos desde otro lugar, con otra mirada y con otro impacto. People Analytics permite procesar una gran cantidad de datos que siempre están disponibles dentro de la organización. Yo sé que muchos dudan que los tengan, pero les garantizo, todos tienen datos, y permite responder a una pregunta de negocio con evidencia científica y construir modelos predictivos. Bueno, en concreto, ¿qué nos permite? Nos permite entender qué es valor para nuestros distintos públicos, nos permite medir cuánto valor entregamos, pero sobre todo, nos permite medir cómo aumentar ese valor. Y cuando yo les decía, no caigamos en la trampa de medir por medir, se trata de, si vamos a medir, preguntémonos para qué. Y si vamos a medir productividad, vamos a querer medir productividad para entender el impacto de algunas decisiones que tomamos en el negocio, pero no solamente en un método descriptivo, sino también para tomar acción. Es decir, empezar a poder definir planes de acción que ayuden a mejorar esa productividad. Con lo cual, yo creo que desde recursos humanos tenemos una oportunidad única, y es que tenemos que dejar la pelea entre lo hard y lo soft que históricamente existió, y desde el ámbito de recursos humanos siempre estuvimos muy parados sobre lo soft y con poco sustento de dato duro, porque quizás la tecnología no nos permitía hacerlo con la facilidad que hoy lo permite, pero hoy lo permite. Y entonces esto nos desafía a hacer una transformación y abandonar esto y aprovechar una gran oportunidad que yo creo que existe para las áreas de recursos humanos en convertirse en una de las áreas más importantes, más estratégicas y de mayor impacto para el negocio, uniendo lo soft y uniendo lo hard. Y creo que queda en evidencia lo vital del rol de recursos humanos, sobre todo a través de esta pandemia, en donde yo creo que el eje central de todas las organizaciones ha sido cómo gestionamos personas en este contexto. Así que bueno, hay que animarse a medir, yo los invito a medir permanentemente y vamos a hablar vamos a empezar a meternos en temas de medición. Bien, no podemos comenzar por el final de la película. Históricamente, siempre que hablo del tema de analítica o que escucho a las compañías querer avanzar, me encuentro cada vez con más personas que quieren empezar a ver la película por el final. Y la verdad es que cada instancia del desarrollo analítico para poder empezar a tener cierto grado de madurez es importante y es muy relevante. Hay distintos grados de madurez analítica que nos van a permitir llegar a un estadio del final de la película. Todos queremos lograr un nivel de predicción de algunos eventos, queremos comprender, pero no podemos predecir si nosotros no pasamos primero por una descripción de lo que ocurrió, si no podemos explicar lo que ocurrió, y recién ahí vamos a poder empezar a definir qué puede llegar a ocurrir. Con lo cual, esto es muy relevante. Yo la primera recomendación que quiero transmitirles a quienes estén pensando en incorporar más capacidad de análisis, más medición a su gestión, les digo, traten de controlar la ansiedad. Hay mucho valor agregado y muchísimo aprendizaje en cada escalón de este camino analítico. Les traigo un ejemplo. Hablamos de productividad.
La productividad es una variable de desempeño. Lo que ustedes están viendo en este momento es una medición real hecha en la industria bancaria de Chile. Esto es el nivel de productividad de unidades vendidas de un gestor comercial de un banco. Y lo que ustedes están viendo es la línea azul, es un colaborador que tiene alto desempeño, en consecuencia alta productividad, y un colaborador de desempeño estándar. Es muy importante tener mucho cuidado porque no hablamos de un mal desempeño o un buen desempeño. Hablamos de un outstanding, una persona que se desempeña sobresaliente, y una persona estándar. El verde es estándar. Y una gestión analítica nos permite comprender cuál es la evolución de una persona en su ciclo de vida dentro de la compañía, entender su propia historia, analizada contra el promedio de las personas de su rol, y nos permite empezar a tomar decisiones desde otro lugar. Este tipo de comprensión nos permite comprender, por ejemplo, que en los primeros 3 meses de vida de un colaborador en la organización puede identificar si es una persona que perfila para alto desempeño y entonces tomar acciones de retención y evitar riesgo de fuga, o puedo entender cuándo es el momento, en este caso cerca de los 40 meses de vida dentro de la organización, que una persona de desempeño estándar llega al máximo de su productividad y me obliga a enfrentarme a un escenario en el que podría tomar alguna decisión. Y esas decisiones no solo son eventualmente un cambio de la persona, que también es bueno para la persona, porque ser señalado con el dedo de que uno no logra el estándar que la compañía quiere, nunca es lindo para la persona, pero puede ser un cambio de rol y puede ser una madurez dentro de la organización o un cambio de asignación que le permita renovar la energía. Pero hay muchas decisiones que se pueden tomar cuando uno toma un análisis de productividad de colaboradores con una intención de gestión. De vuelta, medir por medir no nos va a ayudar. Nos va a ayudar si nosotros podemos contextualizar el desempeño. Y aquí tienen un contexto histórico de un desempeño comparado contra la media de los colaboradores con los que es comparable. Ahora, una variable de desempeño tiene siempre desafíos. La productividad es una variable de desempeño. No se puede medir de manera aislada. La medición tiene que considerar que el desafío más importante cuando medimos productividad o desempeño es que tenemos que separar la habilidad de la suerte. Se puede, no es imposible, pero hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Solamente podemos comparar empleados que sean en roles similares. No puedo comparar el área de recursos humanos con el área financiera. Tienen unidades de medida totalmente distintas, no puedo asignar los mismos niveles de productividad, son criterios diferentes. Tampoco puedo dentro de una misma organización comparar la productividad de un gerente con un operario en una planta. Tienen asignaciones distintas, cada rol tiene que ser comparado con su rol equivalente. Para cada rol existen indicadores de productividad que hacen sentido con ese rol en particular. Y existen factores que alteran la productividad de los colaboradores. El jefe, sin duda, el equipo, el clima y el contexto. Nosotros no podemos pensar que la productividad de una persona es solo un factor individual. Está condicionado por el contexto en el que está inmerso. Entonces, la pregunta es, ¿podemos medir la productividad del teletrabajo? Sí, por supuesto que la podemos medir. Pero tenemos que considerar que la clave está en el contexto. El contexto es clave. El contexto que nos rodea, cómo va a afectar el contexto familiar, cómo va el contexto de estar encerrado en una cuarentena, es un contexto que va a afectar o no la productividad para entender si el problema es la persona o es el contexto. Entonces, si el contexto es clave, lo que tenemos que entender es que este teletrabajo particularmente no tiene nada que ver con el teletrabajo que hacíamos antes o con el que vayamos a hacer más adelante. No tienen puntos de comparación. Este tiene un montón de desafíos que no conocíamos anteriormente y que nos han enfrentado a este ambiente de nueva normalidad. Y cada uno de nosotros enfrenta desafíos que son atípicos y nuevos y que están condicionados por la estructura familiar que nos rodea. Algunos de nosotros trabajamos en casa y, bueno, tenemos pareja solamente. Y ya solamente trabajar en casa con pareja ya es un desafío para ese contexto. ¿Por qué? Porque hay departamentos que son chicos o casas que son chicas, calls de 2 personas que se superponen, los dos hablando fuerte en el mismo ambiente. Mi familia cada 2 por 3 me dice, por favor, Ramiro, habla bajito, no se puede creer lo que gritas.
Hay familias que en su núcleo familiar tienen hijos y está conviviendo en el mismo ambiente el teletrabajo, la teleescuela, todo junto. Y entonces los niveles de productividad están alterados. Yo escuchaba a Fernando al principio de la presentación del taller de hoy hablar de la creación de una cultura en el hogar del respeto por el teletrabajo. Con lo cual coincido y creo que es súper importante. Ahora, en este contexto de teleescuela, es imposible construir esa cultura para una madre soltera que tiene 2 hijos en edad escolar. Porque no importa cuántas veces le explique a un niño de 8 años que está en un contexto de una call hiper importante, si el nene necesita ayuda, va a interrumpir. Entonces, creo que tenemos que hablar de que este contexto no es igual a lo que estamos diseñando, ni desde la ley, ni desde las políticas. Y más que nunca nos obliga a pensar en la integración y no en el balance. La integración en donde el trabajo integró a la familia y la familia integró al trabajo y tienen que convivir. Hay personas que viven solas y tienen su desafío de su mascota, y para algunas personas la mascota es tan relevante como un hijo. Hay otras personas que, habiendo terminado las responsabilidades de teleescuela, tienen que seguir trabajando, pero los chicos no paran de jugar. Y este es el contexto del que enfrentan, digamos, chicos saltando. Nuestras casas no estaban preparadas para que nosotros trabajemos durante 3 meses de manera continua. Estaban preparadas para que aquellos que teníamos la suerte de tener teletrabajo, hiciéramos teletrabajo 1 o 2 veces por semana, no todos los días con los chicos en casa. Con lo cual, ergonómicamente no teníamos la casa preparada y esto también nos genera fatiga. Y además tenemos que seguir atendiendo la casa. La casa es un desafío en sí mismo, con lo cual si llega a Corner Job tengo que atenderlo porque si no, no tengo comida para la cena. Así que más allá de la call o la importancia de lo que está haciendo, necesito tener un backup en casa que atienda a Corner Job. Bueno, todo esto afecta el contexto y traigo todos estos ejemplos para mostrarles por qué este teletrabajo no es comparable con el anterior y probablemente tampoco sea comparable con el que vayamos a vivir en el futuro. En resumen, nuestro teletrabajo está siendo igual a esta broma que hizo la BBC sobre una situación real que pasó en una nota que ellos tuvieron. Espero que les cause gracia. The question now is, how do people respond to their scandals? For the wider region, I think one of your children has just walked in, but I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? It's unclear at the moment what effect former President Gun-Hae's impeachment will have on the territories. Unfortunately, discontent in South Korea is not only related to President Gun-Hae's administration. Okay. This is a major embarrassment for South Korea, who often criticizes the North of corruption, and who now find themselves in the middle of a massive corruption case themselves. Sorry, you do look rather busy there. We can reschedule President Gun-Hae is very likely to face jail time too. Okay. I would argue, in an attempt to make an example of her. Right, so what does this all mean for the future of South Korea? So the future of South Korea really hangs in the balance. Oh my God, is that a bomb? And it'll be Goodness interesting me. to see how the North reacts to this new shift in power. Indeed. Well, this certainly has been... sorry, I've looked everywhere. I've looked in the sock drawer. Your husband is... I anticipate there'll be more to come from this region in the next few months. Kate Wordsworth, you're obviously busy. Thank you so much for your time. All right, let's find this sock then. Bien. Hoy yo creo que nuestro teletrabajo está más relacionado con esto. Esto es lo que vemos todos los días, esto es lo que les pasa a nuestros equipos, y es muy difícil, digamos, tratar de juzgar la productividad de una persona que enfrenta todos estos desafíos. Con lo cual, entonces la pregunta que vale hacernos es, ¿qué hacemos? ¿No medimos nada? Entonces como el contexto no nos permite o no es comparable, entonces no medimos nada. No, todo lo contrario. Yo creo que sí podemos y sí debemos medir, pero tenemos que entender que no es comparable y traigo esto de vuelta. ¿Para qué vamos a medir? ¿Por qué vamos a medir? Bueno, vamos a medir para ayudar a mejorar el negocio, vamos a medir para gestionar de una manera más inteligente y generar mejores retornos, tanto para las personas como para el negocio. Entonces va a ser importante que esto pueda digamos, ser consciente en el momento en que estamos midiendo. Este teletrabajo solo puede ser comparable con la siguiente pandemia. Sus mediciones no nos van a ayudar a
nos pueden ayudar a la estrategia de retorno de equipos al contexto de normalidad. Entonces, nos es útil. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a atravesar lo que viene para nosotros como organizaciones, es un proceso de volver a aprender. Vamos a volver a tener estrategias nuevas de cómo configurar nuestros equipos, dónde los vamos a sentar, qué turnos vamos a dar, cómo llenamos un edificio corporativo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido el edificio corporativo? Hoy surgieron 1000 preguntas relacionadas con eso, pero eso nadie tiene la respuesta y es un proceso de aprendizaje. Lo importante desde nuestra gestión es que cuando nosotros vayamos migrando a través de políticas de retorno a cierta normalidad, podamos hacerlo entendiendo el impacto que éstas tienen en la productividad de la compañía. Y esto no lo vamos a poder hacer si nosotros no medimos productividad previamente. Solo podemos mejorar aquello que es medido. La única forma de mejorar la productividad del teletrabajo es que nosotros podamos comprender qué variables afectan el teletrabajo y así generar las iniciativas que potencien el teletrabajo, que potencien resultados y que potencien los beneficios para los colaboradores. Dejar de medir nunca va a ser la opción, nunca es una buena opción, nos condiciona a dar palos de ciego, no es una buena recomendación. Medir y contextualizar es lo que nos va a permitir gestionar mejores equipos y gestionar mejor el negocio. Si no empezamos por medir, nunca vamos a poder dar el primer paso analítico, y soy un apasionado del tema Analytics. Espero que les haya gustado la presentación. Si están de acuerdo, voy a ir barriendo una por una para poder dar respuesta a esas preguntas inconclusas. En el taller tuvimos una persona que nos estuvo consultando sobre si en la modalidad de teletrabajo solo es posible medir la productividad. La verdad es que, bueno, en realidad se puede medir un montón de cosas. Lo que uno quiera medir tiene que estar en lo posible alineado con las características de negocio y con los resultados que uno espera lograr. No tendría sentido tratar de generar múltiples KPIs, indicadores de distintas actividades, si estos indicadores no guardan relación con el negocio en el que nosotros operamos. Muchas veces, desde la expectativa de estar llevando adelante una medición, caemos en la trampa de querer conocer todo lo que pueda ser medible y terminamos construyendo dashboards o paneles de control con infinidad de indicadores que después nos resulta muy complejo procesar. Con lo cual, la verdad que la propuesta es, si vamos a medir, independientemente de lo que elijamos medir, que sean los menos indicadores posibles y que sean los que mejor reflejan el negocio en el que estamos operando. Teníamos otra pregunta que estaba relacionada con qué herramientas se recomiendan para medir el bienestar. La verdad que ahí depende del recurso disponible y la tecnología disponible, y ahí no tengo personalmente una recomendación específica de cuál herramienta. Yo desde lo personal conozco Habits, es una herramienta desarrollada por Byron Amores, pueden contactarlo o buscarlo por LinkedIn. Entiendo que es una herramienta muy robusta, que tiene foco específicamente en el bienestar y que además ofrece cierta analítica que permite tomar decisiones sobre el bienestar de los colaboradores. Otra pregunta que nos quedó sin poder responder por tiempo fue cómo se puede ayudar a los colaboradores a no tener miedo a estar afecto a estas mediciones. Bueno, la mejor manera de evitar el temor a las mediciones es tener un abordaje transparente. En mi experiencia de haber trabajado en distintas organizaciones, ayudándolos a establecer parámetros de medición que mejoren distintos indicadores de negocio desde una gestión de recursos humanos, muchas veces existe el temor de abordar estos temas. Y voy a usar un ejemplo para tratar de aterrizarlo. Cuando uno se acerca a la organización diciendo, estoy midiendo la rotación y quiero entender cuáles son las variables que impulsan la rotación de colaboradores en mi negocio, es un abordaje que hasta pareciera poco humano. En cambio, si el abordaje que tenemos es un abordaje transparente y que está enfocado desde la verdadera preocupación de la organización, que es, queremos crear una experiencia de colaborador que sea más amigable y que permita que los colaboradores elijan quedarse más tiempo con nosotros, entonces ese discurso, esa manera de poder transparentar cuál es el objetivo final de la medición, es mucho más aceptable para la organización y es vivido como un beneficio, con lo cual la verdad que la mejor manera de acercarse a los colaboradores y demostrar
mediciones, es mostrar dónde estamos queriendo reflejar el impacto, por qué es para el negocio importante esa medición y cómo esa medición va a redundar en un beneficio para el propio trabajador. Otra pregunta tenía que ver con cómo medir la productividad en empresas de servicio. La verdad que es un desafío importante, sobre todo desde la concepción de lo poco tangible que es el servicio. Ahí habría que ver qué características de servicio estamos hablando para poder determinar cuáles son los indicadores que podrían ser un reflejo de la productividad. Existen algunos servicios particulares en los cuales uno puede encontrar distintos indicadores de proceso que pueden llegar a ser utilizados como una unidad de medida de productividad. Pueden ser cantidad de llamados, puede ser satisfacción del cliente, otros indicadores que no son directamente la productividad, pero podrían ser un reflejo indirecto del nivel de productividad. Cuando no tenemos un indicador concreto, la mejor manera de buscar una referencia es buscar un indicador indirecto que nos hable de lo que nosotros estamos intentando comprender. No siempre tenemos al alcance de la mano la tecnología o la medición específica que me va a hablar directamente de lo que quiero medir, pero los indicadores indirectos son una excelente herramienta. Otra pregunta, anteúltima, era sobre si existe algún indicador de recursos humanos por el cual sería recomendable comenzar a medir. La verdad que yo creo que desde el mundo de recursos humanos hay infinidad de indicadores que se pueden abordar y la mejor manera de responder esto sería cuáles son los indicadores más importantes de recursos humanos que están alineados con el negocio. Si tenemos un negocio de servicio, por ejemplo, y de foco en atención al cliente, y tenemos un front muy fuerte con la experiencia del consumidor, la verdad que, por ejemplo, la rotación es un indicador muy importante porque seguro que hace y genera un impacto en la experiencia del consumidor. Si tenemos otro modelo de negocio, probablemente podríamos medir otras características o otros indicadores. Habría que explorar más en profundidad las características del negocio para poder determinar por dónde empezar. Y sobre todo, definir qué es lo que se quiere lograr. No es recomendable empezar a medir por medir, siempre tenemos que hacernos la pregunta de ¿por qué mido? Y cómo mido para poder darle sentido a nuestro trabajo a través de la medición. Por último, la última consulta es ¿cuál es la mejor metodología para crear las primeras mediciones? La verdad que no hay una única metodología. Cuando trabajamos con People Analytics utilizamos información de diversas fuentes de información. Es muy difícil encontrar compañías que tengan toda la información centralizada en un único sistema y que la tengan ordenada. Normalmente la realidad de todas las compañías es que tienen infinidad de sistemas en paralelo que almacenan información en distintos criterios y es parte del trabajo y del desafío de People Analytics establecer un estándar de esa información, consolidarla en una única fuente para poder procesarla en su conjunto. Yo les diría que la primera recomendación es empezar a medir. Sea por cual fuera el medio que ustedes tengan, registren los datos. Más allá del uso que le puedan dar hoy, es importante que almacenen la información porque va a ser una fuente muy útil de gestión en cualquier momento, próximamente, cuando quieran empezar a transitar sus primeros pasos analíticos, entonces van a necesitar información. Y si no la tienen, entonces es muy difícil comenzar. De todas maneras, acá hay un paradigma muy interesante que siempre escucho en muchas compañías que dicen no tenemos la información. Les garantizo, todas las compañías tienen la información, lo que pasa es que la tienen dispersa y en muchos casos no saben que la tienen. Pero está la información, se puede usar y se puede hacer analítica con un montón de riqueza para el negocio y para la gestión de recursos humanos. Gracias por este espacio, estoy a disposición, me pueden buscar en LinkedIn y como soy un apasionado de este tema, feliz de responder todas las consultas que puedan tener en relación a People Analytics. Adiós.